La primera diferencia, el creyente cree en Jesús. Y acá muchos van a decir, yo soy creyente, yo creo en Jesús. El discípulo vive a Jesús. El creyente tal vez, posiblemente, ha creído en la obra redentora de Cristo, ha creído en la obra de salvación, pero muchas veces su vida no refleja el poder transformador de la palabra de Dios. Mientras que el discípulo refleja a Cristo en su carácter, en sus palabras y en sus acciones. Primera de Juan 2:6 dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y esta es la clave de la vida cristiana. No sé si ustedes ahora, antes o tal vez en el futuro puedan llegar a conocer una persona que diga llamarse cristiano, pero que ¿qué pasa? Pareciera que fuera otra cosa. E inclusive es una razón por la cual usted diría, nunca quisiera ser cristiano. Porque ese que dice ser cristiano, ¿acaso realmente lo es? Con la manera en que actúa y la manera como vive cada día. Entonces, un ejemplo de esto lo vemos en los discípulos. En Hechos 11:26, cuando recibieron el llamado, el nombre de cristianos, a los primeros discípulos de Cristo, recibieron el nombre de cristiano por ser discípulos, por ser seguidores. Es decir, aunque Jesús ya no estaba, ellos con su manera de vivir mostraban a Jesús cada día. Por eso son cristianos, porque viven como el Cristo. Usted y yo somos cristianos, ¿por qué? Porque vivimos como Jesús. Otro punto, el creyente asiste a la iglesia. El discípulo es la iglesia donde quiera que vaya. El creyente cumple con la asistencia a los servicios, a los grupos, a las actividades, a todo lo que ministerialmente se hace, pero puede separar su vida espiritual de su vida diaria. Puede que el sábado venga, disfrute, tenga un tiempo muy especial, pero el domingo, el lunes o el resto de semana se le olvidó que tiene un Dios, o de estar en sus afanes, se le olvida tener este tiempo de intimidad con el Señor. El discípulo comprende que la iglesia no es un lugar. Este no es la iglesia, este es un templo, ¿sí? Sino que es el cuerpo de Cristo y actúa como representante de Jesús donde quiera que vaya. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Si nosotros dijéramos, vámonos para un parque, aquí simplemente es un lugar. La iglesia somos tú y yo, la iglesia es donde estamos tú y yo. Si estamos en un parque, la iglesia está en el parque. El discípulo, con la diferencia que el discípulo representa al Señor donde quiera que esté. En 1 Corintios 12:27 dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. La pregunta que les hago el día de hoy es, ¿eres iglesia solo los sábados, solo cuando estás en un grupo o solo cuando estás en este tiempo especial? ¿O eres iglesia todos los días, toda la semana y en todo lo que tú haces día a día? Tercer punto, el creyente escucha la palabra. El discípulo vive la palabra incluso cuando duele. El creyente se goza al escuchar la palabra, es contento escuchándola. Pero ¿qué nos dice Santiago 1:22? No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Escuchar es muy fácil, o en lo que uno cree que es fácil. Es muy fácil sentarse y escuchar palabras, pero qué difícil es ponerlo en práctica. Dios quiere, Jesús quiere, que más que oidores seamos hacedores.
Por eso es que la Biblia nos muestra a aquellos religiosos o aquellas personas legalistas. El legalista y el religioso no empieza mal, es la medida en cuanto a él recibe y da. Aunque tú vengas cada día y recibas un mensaje, la pregunta es, ¿qué tanto pones en práctica cada día? ¿Qué tanto tú desafías tu vida a poner en práctica lo que aprendes? El discípulo, entonces, por el contrario, permite que la palabra moldee su vida, incluso cuando requiere sacrificio y corrección. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Cuando usted lee eso, y la Biblia dice que penetra lo más profundo entre la articulación y la médula del hueso, eso es muy profundo. Y realmente la médula ósea es el lugar donde muchas veces encuentra o está la vida misma, ¿cierto? Significa que la palabra de Dios nos puede llevar a lo más profundo de nuestro interior. Pero ¿por qué a veces no queremos ir a lo profundo de nuestra vida? Porque sabemos que hay cosas que Dios va a querer resolver en nuestras vidas y tal vez nosotros no estamos tan a gusto en que Dios lo haga, porque hemos aprendido a vivir con o de la manera que lo hemos hecho. Mateo 16:24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Abandonar su manera y seguirme. La Biblia también dice que nosotros hemos nacido de nuevo, que todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. Si tú tienes un traje nuevo, soy mecánico de profesión, aparte de ser pastor, ustedes se imaginan que yo comprara el traje más, mi esposa me regalara un traje precioso, hermoso, divino, blanco, para mostrar la pureza. Y yo diga, pues es que yo soy mecánico y lo voy a ir a estrenar en el taller. ¿Cómo creen que va a quedar ese vestido? Lindo. ¿Y por qué lo compraría mi esposa? Para que venga aquí. El propósito de mi esposa es que este año yo esté presentado cada día, lo cual agradezco a ella por eso. Pero si yo decido llevarlo en otro escenario, no va a tener el propósito por lo cual ella lo compró. Y es lo mismo en Dios en tu vida. Dios te ha dado la oportunidad de nacer de nuevo para tener una nueva vida de acuerdo a su palabra, Pero cuando decidimos volver atrás o vivir bajo lo que nosotros queremos, imagínese el vestido ensuciándose y volviéndose nada en un momentico. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿escuchamos o escuchamos y hacemos? El creyente busca a Dios en tiempos difíciles, pero el discípulo permanece en Dios en todo momento. El creyente acude a Dios en las crisis, en los problemas, en las dificultades, pero puede apartarse en tiempos de que están bien, de que están cómodos. Yo no sé si ustedes han escuchado el dicho del Dios bombero o el Dios apaga incendios, y así hay muchos. Y eso muchas veces pasa, de que solamente lo buscamos cuando lo necesitamos, cuando no tenemos otra opción, cuando ya, no sé, la visa se me está agotando y así muchas circunstancias que como extranjeros nos suceden, pero cuando todo está fluyendo, cuando todos tenemos trabajo, cuando todo va en camino a lo que yo quiero, muchas veces nos olvidamos del Señor, ¿verdad? Pero un discípulo vive en comunión continua con Dios, confiando en Él, tanto en lo bueno como en lo malo, tanto en los problemas como en las bendiciones. En Juan 15:5 dice,
Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué? Separados de mí, nada podéis hacer. Este versículo que nos dice de que necesitamos del Señor todo el tiempo. Y muchas veces, cuando también estamos pasando dificultades, nos quejamos, nos alejamos porque creemos que el Señor no nos escucha, pero muchas veces esas circunstancias que estamos viviendo o que el Señor permite que nosotros vivamos, que podemos decir no lo merecemos, ¿por qué? Pero ¿por qué no de otra manera? ¿Por qué a esta persona le pasa así y a mí no? No sabemos cuál es el propósito del Señor o qué el Señor nos quiere mostrar, nos quiere formar o cómo tal vez más adelante con esa situación que nos está pasando podemos ayudar a otras personas. ¿Sí? La pregunta en este es ¿tu relación con Dios es reactiva o es constante? ¿Lo buscas cuando lo necesitas o realmente tienes una relación íntima con el Señor diaria? Una relación de todos los días y no solamente el sábado o cuando tenemos, digamos, los profesores que tenemos clase con los niños, entonces tenemos que preparar la clase, sino que realmente reconocemos de que esa relación con el Señor debe de ser constante, continua y diaria. Quinto, el creyente se preocupa por su apariencia espiritual. El discípulo se preocupa por su transformación interior. Es muy fácil querer aparentar ante los demás que tu vida espiritual está bien. Es muy fácil responder a la pregunta de un pastor, ¿cómo está tu vida espiritual? Y decir, bien, está todo bien. Yo tengo mi relación a mi manera. No te he visto en la iglesia, pastor, pero igual, yo busco de Dios, pero no te he visto en los devocionales. Pastor, pero igual yo busco de Dios. Pero, ¿qué te parece si vamos, oramos o asistimos a un grupo? Pastor, es que estoy ocupado, pero yo busco de Dios, ¿cierto? La pregunta es, ¿realmente buscas de Dios? Porque es muy fácil aparentar con palabras, pero un discípulo realmente muestra sus necesidades y busca ayuda. El creyente puede enfocarse en verse espiritual, mientras que el discípulo busca ser transformado en su interior para que lo espiritual sea un reflejo de lo que Dios hace cada día en su vida. Mateo 23, 27 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, son como unas tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Jesús hablando a los religiosos, a los fariseos. Pero los fariseos religiosos no eran malos en su esencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios o Jesús viene a señalarlos de esa manera? Porque habían perdido lo fundamental. Porque creían que lo más importante era alardear de lo espiritual que podían ser. Pero Jesús vino a mostrar que a él lo que le importa es el corazón. Entonces, un discípulo busca cada día ser transformado, como lo dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Todos queremos vivir en esa voluntad, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. ¿Todos estamos dispuestos a ser transformados? Esa es la pregunta. David, el rey David, el gran David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, limpio. Tú te levantas cada día no queriendo mostrar a la sociedad qué buen cristiano eres, sino realmente diciéndole, Señor, transfórmame en lo que tú y yo sabemos
que necesito transformar, en lo cual necesito cambiar. Ayúdame a que la palabra sea una realidad en mi vida, de tal manera que el dedo señalador no tenga cómo señalarme, porque tú y yo vivimos una vida diaria intencional. Texto. El creyente habla de Jesús, el discípulo vive de tal manera que otros ven a Jesús a través de él. El creyente comparte de Jesús con palabras, pero su estilo de vida puede no respaldarlo. El discípulo vive de tal manera que su testimonio es evidente sin palabras. Muchas veces el creyente, o hay personas, y esto es muy común, ver cuando hablamos de Jesús todo el tiempo, cuando hablamos de las maravillas que ha pasado en nuestras vidas, cuando vemos milagros, cuando tal vez cosas hermosas pasan en la familia y todo el tiempo estamos hablando y hablando y hablando de lo que el Señor habla, de lo que el Señor hace en nuestras vidas, pero nuestro estilo de vida no lo refleja. El discípulo no tiene necesidad de decir yo soy cristiano, no tiene necesidad tal vez de decir muchas cosas, sino que su estilo de vida, la forma de dar amor, la forma de expresar, la forma de actuar, la forma de relacionarse con los demás, habla por sí solo. Mateo 5:16 dice, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Tus acciones reflejan tanto como todo lo que tú dices, las palabras y todo lo que tú expresas, no solo en tu estilo de vida, sino en tu vida espiritual. Esa relación con el Señor. No, muchas veces no es necesario decir, sí, yo oro, sí, yo hago, sí, sino simplemente reflejarlo con su vida espiritual, cómo tal vez usted ora, cómo usted se expresa con las demás personas y tiene esa relación con el Señor. Séptimo, el creyente vive para el presente, el discípulo vive para la eternidad. Y este personalmente es uno de los que más golpea mi vida muchas veces, al ver cómo las personas no toman la vida espiritual con la seriedad que merece. Es muy fácil caminar por la vida buscando cosas, un trabajo, una pareja, un estudio, y cuando tú crees que hay algo que necesita todo tu esfuerzo, tú lo das todo, porque tú lo ves, vives para eso. Pero a veces con la vida espiritual lo menospreciamos, y no hay otra palabra sino menospreciar. Creemos que no es importante, y gloria a Dios, somos una iglesia joven, ¿cierto? Joven, estamos en el rango de 30 años, unos más abajito, unos más arribita, somos jóvenes, pero a veces no tenemos la energía que sí le ponemos a otras actividades. ¿Por qué? Porque somos jóvenes, porque todavía hay mucho tiempo para hacer cosas en la vida, porque como enseñaba mi esposa, cuando golpee la calamidad, ahí sí necesito a Dios. Y lo que no entiendes es que tú no sabes cuándo va a golpear la calamidad. Lo que tú no entiendes es que Jesús dijo, Mateo 6, 19 al 21, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. El ministerio no es fácil, lo hemos dicho muchas veces. Nos ha enseñado a madurar y crecer en el Señor. El Señor ha sido bueno. Vean dónde estamos. Si usted me pregunta que si algún día iba a estar en un lugar así,
le tengo dos respuestas. No, por lo que yo creía, pero dos, sí, porque yo creo en un Dios que hace cosas grandes y milagrosas. Y yo le dije al Señor, donde tú me quieras llevar, allí voy a estar. Y cuando veníamos para acá, no hoy, o sea, cuando se abrió la puerta de venir acá, Señor, te lo pedimos antes y no lo hiciste. Pero ahora no soy yo, eres tú quien nos está llevando. ¿Qué quieres que hagamos? Y esto trae muchos desafíos. Pero algunos se acercan y dicen, ay, tan duro que les toca, pastor, es que ustedes sí son muy buenos, es que ustedes no, iguales, peleamos y ustedes vieran cómo peleamos, porque cuando yo digo pelear, yo quiero pelear, porque casi no peleo, entonces esa pelea, yo quiero que sea la pelea, y hemos fallado como servidores, como pastores. Pero lo que a mí me mantiene cada día es saber que Él ya me construyó una casita para recibirme allá. Porque de eso se trata ser discípulo, entender que tú sigues al Maestro. Ser cristiano se trata de entender que un día esta vida va a pasar y la promesa es la vida eterna. Y allí es donde vamos a estar. Pablo lo decía de esta manera, Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oiga, es difícil pensar así. Y a mi esposa no le gusta que yo diga eso, porque ella dice que tú te vayas primero porque yo no sabría cómo lidiar con las cosas. Y yo le digo, bueno, para mí el morir es ganancia. Voy a estar con Él, con el que sirvo cada día, con el que amo, con el que restauró mi vida. Pero obviamente es difícil entenderlo en el día de hoy. Si tú tienes aflicciones, si tú tienes problemas que parecieran ser urgentes, pero hay cosas que son prioritarias. ¿Y cuántos de ustedes han venido buscando una mejor manera de vivir? ¿Y cuántos de ustedes han huido de los problemas? En Colombia, en Brasil, Ecuador, de donde sea. Y llegan y se deslumbran por el Señor, por sus maravillas. Pero en algún momento la urgencia te empieza a perder o desviar de la prioridad. El conseguir un trabajo, el tener una riqueza, el tener una residencia, te hace olvidar de lo importante, que tal vez era una estabilidad, tal vez era una mejor manera de vivir, que tal vez era esta oportunidad de conocer a Dios y ser feliz con nada. Y aquí es donde realmente te tienes que preguntar, ¿eres un creyente o eres un discípulo? Esa es la gran pregunta del día de hoy. De que en esta tarde no salgamos de aquí igual, sino de que reflexionemos en cómo estamos llevando nuestra vida y nuestra relación con el Señor. La pregunta es, ¿eres un creyente o eres un discípulo? ¿Eres un creyente? ¿Quieres ser discípulo? ¿Qué debo de hacer? Jesús no nos llamó solo a creer. Jesús no nos llamó solamente a venir, a sentarnos un par de horas y ya está. Sino que a seguirle en todo nuestro ser, a seguirlo con todo nuestro ser. Ser discípulo, sí, ser discípulo requiere entrega, requiere sacrificio, requiere compromiso. Es cierto, no es fácil, pero la recompensa es eterna. Y realmente ese es el propósito principal. Hoy la idea es desafiarlos a eso, o desafiarnos todos. A que si eres un creyente, de que des el siguiente paso, de que vayas más allá.
Si ha sido solamente el yo creo, yo sé que existe un Dios, pero hasta ahí, hoy te desafiamos a que te intrigues por qué es lo que hay en la Biblia, qué es lo que hay en su palabra, quién es Jesús, quién fue Jesús aquí en la tierra, qué hizo, qué es lo que tanto hablan, qué es lo que tanto debemos aprender, cómo lo seguimos. Desde hoy a vivir realmente como un discípulo. Y te desafiamos a que renueves tu compromiso con Cristo. Deja que el Espíritu Santo te transforme, pero que te transforme desde adentro. Como decía Cristian, en la palabra encontramos la historia de Marta y de María, ¿verdad? Y en la historia vemos que Marta, cuando llegó Jesús, lo primero que ella hizo fue ocuparse de algo urgente, ¿verdad? Que era, llegó el maestro, tenemos que tener la casa y las cosas de los quehaceres de la casa, hacerlos. Esa era algo urgente, algo que claramente tenía que hacer o debía hacer, porque, hombre, llegó el discípulo. Es como que llegue el pastor a la casa de ustedes y usted diga, ¡ah! Dios mío, nos pilló con la cocina y el resto de cosas. Es algo urgente, ¿verdad? Algo que debemos de hacer. Pero ¿qué decisión tomó María? María decidió algo que era importante. Lo otro era urgente, pero no era la prioridad. No era lo principal. María sabía que lo importante, y el Señor Jesús lo dijo, lo importante era estar con Él. Era aprender de Él. Era pasar tiempo con el Maestro. Muchas veces decimos sí a algunas cosas y no nos damos cuenta a qué le estamos diciendo no. O muchas veces decimos no a ciertas cosas, pero ¿a qué le estamos diciendo sí? No sé si me están entendiendo. Es algo urgente, muchas cosas, como lo decía Cris, el pastor, muchas cosas, la visa, el trabajo, la vida, la residencia, pero el Señor en su palabra dice que no hay cosa más importante que estar con Jesús, que estar en la presencia del Señor, día a día. Y en esto que estamos hablando del día de hoy, ser discípulo incluye muchas cosas, nuestro estilo de vida, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo predicamos del Señor, cómo hablamos, nuestro testimonio, que concuerde con nuestras palabras. ¿Qué es lo importante? Lo urgente puede pasar, puede esperar, lo podemos hacer en algún momento, es algo terrenal, pero lo importante es Jesús, es trabajar para esa vida eterna. Vive con propósito eterno, llevando a otros a los pies de Jesús. Ser discípulo también es llevar la palabra, llevar el evangelio, compartirle a más personas de quién es Jesús, qué hizo aquí en la tierra, qué está haciendo en nuestras vidas y qué es la salvación y qué es lo importante de trabajar en esta tierra para la gloria y para la honra del Señor. Vamos a colocarnos de pie para orar. Mi amada esposa decía al principio, esta prédica nunca tiene la intención de condenar, pero sí de alentar, de desafiar. Tú dices, pero el creyente y el discípulo son parecidos, y tal vez todo lo de creyente soy yo, pero igual creo. Te digo una cosa, nunca vas a conocer al Dios maravilloso que te ama de tal manera que te ha salvado si te quedas siendo un creyente, porque el discípulo está cerca del maestro, el creyente está. Y este año nuestro desafío es a que seas discípulo. Y a veces en nuestras vidas empezamos siendo discípulos, pero los afanes, las cosas nos lleva a tener vidas de creyentes, a limitarnos, a decir, aquí estoy bien. Y pastor, entienda, hay cosas en mi vida, lo entiendo, yo soy un humano. Y Dios aún me permite tener un trabajo normal, soy mecánico y ser pastor. Y tengo que de alguna manera ser pastor, ser esposo, ser mecánico y con el favor de Dios ser padre.
Por eso yo te digo a ti, o te invito, si no tienes fe, pídele a Dios que te ayude a incrementar tu fe. Pero quiero desafiarte este año a que realmente creas, a que le digas, yo quiero ser un discípulo, yo quiero vivir para ti. Y quiero que te vayas convencido en lo que la palabra de Dios dice en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se va a dar por añadidura. Busca a Dios, sé un discípulo. Los pendientes que hayan, bautizarte, inscribirte, que alguien te enseñe la Biblia, hazlo. Y ten por seguro que todo lo demás va a venir por añadidura. Y nuestro Dios es un Padre precioso que le gusta dar más de lo que nosotros inclusive llegamos a contemplar. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu amor. Jesús, gracias por salvarnos. Gracias por morir en la cruz por nosotros. Gracias porque tú nos diste vida y nos has dado la oportunidad de empezar de nuevo contigo. Hoy empezamos un nuevo año, empezamos un nuevo lugar, empezamos y queremos empezar de nuevo contigo. Y Padre, en nuestra vida diaria siempre tenemos la costumbre de proponernos nuevas cosas, ir al gimnasio, cambiar hábitos. ¿Cómo podemos llegar a dejarte a ti y no contemplar nuestra vida espiritual? Padre, queremos hacerlo diferente este año. Queremos glorificarte a ti. Señor, tú conoces las cosas. Y si quisiera decirte todos los problemas, todas las necesidades, tú ya las conoces. Pero tal vez lo que yo no conozco de ti es lo que no he dispuesto mi tiempo y mi prioridad para hacerlo. Y por eso quiero invitarte a que este año sea una prioridad. Servir al Señor sea una prioridad. Permitir que alguien te enseñe la Biblia a través de un curso, de un discipulado, sea la prioridad. Tomar el curso para bautizarte sea una prioridad. Aún tomar el curso sin saber si al final te bautices o no, pero con la intención de conocer, sea una prioridad. Llevar tu palabra a otros sea una prioridad. Señor, que lo que tantas veces he menospreciado y he dejado a un lado, que este año sea una prioridad. Y yo te oro, Señor, como autoridad espiritual, para que tú les permitas ver el Padre bueno, amoroso, vivo y real que eres tú, Señor, porque así eres tú. Tú permites que vengamos a ti porque tú quieres tener hijos en una relación uno a uno. Tú permites las multitudes para que desde las multitudes se acerquen a ti confiados y seguros de que tú escuchas, tú estás y tú obras en las vidas. Padre, te alabamos en este día. Queremos cantarte a ti, Señor, para que tú suplas en nuestras vidas.